Para muchos, por su reproductor, la forma en que reproducía la música era un Express Music. Para otros, no. Creo que para la misma Nokia no era un Express Music. Hoy toca la retroreseña del Nokia X300. Con su diseño ligeramente cuadrado, este móvil en el año 2010 quizás no era precisamente atractivo. La sensación de plástico deslizándose sobre plástico tampoco era muy agradable. Lo más extraño es que hay alrededor de 1 milímetro entre las dos partes del control deslizante, lo que también daba una mala impresión. Pero cuando deslizabas el teclado para abrirlo, encontrabas un teclado espacioso que justificaba el diseño. Y aunque ese teclado tiene un diseño plano de una sola pieza, hay un poco de movimiento en cada tecla, lo que ayuda a que sea un teléfono bastante fácil de usar para escribir mensajes de texto rápidamente, que era una función que en la época ya tenía bastante relevancia. También tenía cliente de correo electrónico. Nokia también agregó 3 teclas de música en el borde izquierdo de la pantalla para permitirte saltar hacia adelante y hacia atrás a través de las pistas de música, así como iniciar y pausar la reproducción. Este, junto al Nokia X6 que tenía Symbian, fueron los primeros de la serie X de la finlandesa Nokia. El X3 venía en 2 colores oficiales, rojo sobre negro y azul sobre plata. Otra característica bienvenida para los fanáticos de la música era el conector para auriculares estándar de 3.5 mm en la parte superior del teléfono, lo que facilitaba el intercambio de los auriculares suministrados por la marca. El borde superior también alberga el mini puerto de carga estándar de Nokia, el delgado. Pero también podías cargar el teléfono a través del puerto micro USB, que puede ser útil si necesitabas recargar la batería de emergencia, además de conexión al PC. Su batería era la batería BL4CT de 860 mAh. Con solo 2.2 pulgadas, 262.000 colores, la pantalla es un poco pequeña y la resolución de 320 x 240 píxeles tiende a verse un poco bloqueado y poco brillo, incluso sin control del mismo. Como ves, a baja luz del sol prácticamente no se puede ver nada, teniendo en cuenta que en esas fechas ya había mucho más en otros equipos. Pero claro, esto ayudaba a tener un menor precio. Y es que cuando se trata de música, el teléfono usaba el reproductor multimedia estándar de la serie 40. No era muy atractivo, receptivo o tan bien diseñado como la aplicación Walkman en los celulares musicales de Sony Ericsson, pero aún así era bastante sencillo de navegar. La biblioteca de música se dividía en listas de reproducción, artistas, álbumes y géneros, y la carátula del álbum se muestra en la pantalla cuando se reproduce una pista. Puedes ajustar la salida del audio a través del ecualizador de 5 bandas, y también hay una configuración de ampliación de estéreo, que tiene como objetivo aumentar el ancho aparente de la imagen estéreo cuando usas auriculares. En cuanto a la potencia de sonido, era fuerte y clara además en estéreo. Incluso en el pad direccional tenías un juego de luces blancas al ritmo de la música. Debo admitir que la pena de los celulares slider o deslizantes era exactamente ese sistema, ya que siempre terminaba dañándose la pantalla o el flash que conectaba a la pantalla, dándote pantallas en blanco o a veces simplemente apagadas en negro. Entonces era un sistema bastante, digamos que problemático, ¿cierto? A muchas personas no les gustaba. Yo en mi tiempo no tuve este celular. Esta interrupción la hice solamente para que te suscribas al canal en caso que aún no la hayas hecho. Los auriculares suministrados no eran tan malos, pero la calidad del sonido mejora drásticamente cuando pruebas con otros de mejor calidad, ya que la salida del X3 era bastante limpia para los estándares de los teléfonos económicos. Dado el bajo precio del teléfono, era comprensible que usara la serie 40 sexta edición, en lugar de usar el sistema operativo serie 60 más avanzado de Nokia en su momento. La serie 40 era bastante sencilla de usar, ya que el menú principal tiene el diseño de cuadrícula estándar de 9 iconos. Todo esto estaba bien y elegante, pero a pesar de las actualizaciones que recibió, S40 todavía no tenía multitarea. De manera predeterminada, este móvil estaba configurado para usar la pantalla de inicio personalizada que ofrece accesos directos a cosas como el sintonizador de radio FM, que incluso funcionaba sin necesidad de conectar auriculares.
Otros accesos eran el reproductor de música y el calendario, igual puedes cambiarlos. Pero también podías desactivarlos para que la pantalla de inicio simplemente muestre una imagen limpia. A diferencia de algunos teléfonos anteriores de la serie 40, el X3 tenía la tienda de aplicaciones Obi integrada para que puedas comprar y descargar nuevos juegos, temas y tonos de llamada directamente desde el móvil. Hoy en día obviamente ya no funciona. Y bien, el móvil tenía 45 MB de memoria integrada, pero soportaba tarjetas micro SD. De hecho, Nokia daba una tarjeta de 2 GB con el teléfono para que comenzaras y se admitían tarjetas de hasta 16 GB. También es fácil acceder a la ranura de la tarjeta, ya que está ubicada debajo de una solapa de plástico en el borde izquierdo del móvil. La cámara del X3 con una tecla dedicada era bastante básica de 3.2 megapíxeles, que no tiene enfoque automático y tampoco flash. Las fotos con luz de sol son pasables, pero las fotos en interiores son irremediablemente granulosas, a menos que haya demasiada luz en la habitación. Te dejo algunos ejemplos. En cuanto al video, nos quedamos en 320 x 240 píxeles a solo 10 fotogramas por segundo, bastante mediocre incluso para la época. La conectividad también era bastante básica, no hay soporte para 3G o Wi-Fi, por lo que las velocidades de Edge son las más rápidas de la que es capaz este clásico. También carece de GPS, pero tenía aplicación de mapas incluidas. Hay Bluetooth 2.1 para que puedas usar el teléfono con auriculares estéreo Bluetooth. Y quizás debido a la falta de funciones avanzadas como 3G y GPS, el teléfono funcionaba bastante bien en lo que respecta a la duración de la batería. Se alcanzaba alrededor de 3 días y medio. Por supuesto, al ser S40, podías disfrutar de algunos temas para personalizar el móvil y muchos juegos Java. Sin embargo, la única área en la que esperaría que sobresaliera un teléfono de Nokia, y es bastante extraño, ya que según varios usuarios, la calidad de las llamadas en este teléfono estaba muy por debajo de la media. A pesar de usarlo en un área con buena recepción, el teléfono a menudo terminaba produciendo un audio con sonido distorsionado, pero no sé, quizás fueron algunas unidades. Me gustaría, si hay alguien que ve este video y lo usó en su momento, nos haga saber su experiencia en la recepción y salida de llamadas. En conclusión, amigos y amigas, el X300 tiene una gama de funciones decente para un teléfono económico, especialmente cuando se trataba de música. Sin embargo, la pantalla deficiente y supuestamente la mala calidad de las llamadas significaba que era un teléfono difícil de recomendar, cuando había muchos móviles de mejor calidad disponibles por un precio similar. Realmente no lo usé en su momento, me parece un celular, ahora que lo estuve probando pues me gustó mucho. Así que espero que me dejes en los comentarios tu experiencia si tuviste este celular, si lo deseaste o cualquier otra cosa que tengas que decir acerca de este móvil será bienvenido. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal, dale me gusta, dale like, comparte si gustas y nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes dejarte con estos otros 2 videos.